¿Cuántas veces, impresionados frente a un paisaje, hemos escuchado exclamaciones comparando lo que vemos en ese momento en vivo y una imagen postal? Como si lo que presenciáramos fuera algo significado y no una experiencia de primera mano. Provenir de un país cuyo programa estatal protege un alto porcentaje de su territorio para la conservación de la naturaleza ha tenido sin duda alguna influencia en mi quehacer artístico. Sin embargo, en Paisaje Reencontrado, así como en la serie Artificio Natura, cuyo enfoque es igualmente la naturaleza, no es mi intención captar imágenes bien logradas sin mayor comentario que lo evidente, sino más bien señalar el hecho de que de la misma manera que nos acostumbramos a conocer y aceptar el mundo a través de los medios, de ese mismo modo integramos y sobreponemos imágenes a nuestra percepción de la realidad. El pensamiento acerca de la percepción como un proceso necesariamente ligado a su contexto social e histórico ha sido siempre uno de los ejes de mi trabajo. En series anteriores como A Destiempo o Pictografías he dejado visible el borde de numeración de la película a modo de enfatizar el hecho de que lo que se mira es justamente una fotografía. En Paisaje Reencontrado quería ir más allá y decidí mostrar la imagen que se proyecta en el visor mientras se realiza el encuadre, dejando al descubierto las características intrínsecas de la fotografía misma. El hecho de ser un recorte selectivo que nos muestra un segmento de la realidad y por lo tanto invisibiliza igualmente partes de esta. Para este proyecto decidí trabajar analógicamente, es decir, con película fotográfica, como un modo de explicitar más aún el acto testimonial de ese haber estado ahí geográfico. Para cada toma utilicé 2 cámaras de formato medio. Una de ellas es la cámara que aparece enmarcando el paisaje, mientras la otra es la que hace el registro de esta escena. Los primeros borradores realicé en la costa del Caribe en Costa Rica. En ese momento sabía, sin embargo, que fotografiar un visor, al ser este únicamente una herramienta de previsualización, implicaría una imagen final poco nítida y con aberraciones cromáticas. De ese modo faltaba resolver aún la proyección de una imagen aceptable sobre el visor, no para el ojo humano, el cual no percibe estas diferencias, sino para la película que lo registraría. Imprescindible para mi proyecto fue conocer a Víctor Nacelo, visionario, experimental y con un conocimiento excepcional de la mecánica fotográfica. En Buenos Aires, luego de varios meses de trabajo juntos, logramos el objetivo de dar con una imagen que reunía las características que buscábamos. Construyó lo que vos construiste, ¿no? Sí. Lo vamos a colocar aquí. Ese es un cilindro de Rowley, de visor de Rowley, que se le quitó los cristales de enfoque para colocar los cristales fotográficos, que vienen armados en grupos ópticos. La estructura original no se ha modificado. Simplemente se quitaron los cristales de enfoque y se pusieron los grupos ópticos fotográficos. Se pasaron de abajo a arriba para obtener la imagen sobre el esmerilado con la temperatura color que corresponde. Otro aspecto importante a resolver en términos de logística de viaje, dado que el acceso a algunas locaciones implicaba largas y arduas caminatas, era resolver el peso y el volumen que cargaría junto con Matías, quien me asistió en esta etapa, de manera que con un mínimo de equipo pudiéramos realizar las tomas con comodidad. En 2 mochilas con cámaras y accesorios, una bolsa de trípode y una pequeña hielera para conservar la película a una temperatura estable, teníamos todo lo que necesitábamos para trabajar. Desde el inicio visionaba en la totalidad de la serie una cierta variedad paisajística. Tener una base en Argentina me ofrecía justamente esa diversidad que buscaba, y esto no solo en un área a nivel de distancias manejable, sino además con una riqueza natural única de norte a sur. Una vez definidos los paisajes, planifiqué 3 viajes que abarcaban las diferentes locaciones, tomando en cuenta además la estación del año más conveniente para realizar las tomas según la zona. Un viaje hacia el noroeste de la Argentina, incluyendo la provincia
del Sudlipés, al sur de Bolivia, otro al norte, justo en las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay, donde están las cataratas de Iguazú, y un tercer viaje hacia el sur, contemplando Bariloche y Patagonia. En su mayoría los viajes fueron vía terrestre, principalmente en autobús, pero también en avión, en tren y autos privados, esto según las necesidades de cada locación. En total se recorrieron aproximadamente 15.000 kilómetros de distancia en al menos 160 horas de viaje. En febrero iniciamos el primer viaje hacia la zona desértica del noroeste de Argentina, un área mundialmente célebre a nivel científico desde el punto de vista geológico y paleontológico. La primera toma hicimos durante un atardecer en el Valle Pintado, formación geológica conocida también como el Valle de la Luna. En Iglesia Abandonada realicé 2 tomas bajo condiciones de viento bastante difíciles, pero que considero de mucho éxito. Una es una toma general abarcando varios planos y que describe bastante bien la geografía de la zona. Y la otra vista, el primer plano de una figura moldeada por el viento, que es quizás el tipo de detalle que más caracterice al parque por estar lleno de estas siluetas. A unos 70 kilómetros hacia el noroeste de Ichigualasto, pero en la provincia de La Rioja, encontramos el Parque Nacional Talampaya. Aquí el imponente paisaje de paredes rojas de hasta 150 metros de altura se debe a la fuerte erosión del viento y su color rojizo a la presencia de óxido de hierro. Seguimos entonces hacia Bolivia. Tras un largo y cansado viaje, una parte en bus y la otra en tren, llegamos al pueblo de Uyuni. De allí hacia la Reserva Nacional Eduardo Avaroa, ubicada también en una zona desértica, pero a una altura sobre el nivel del mar de más de 4.200 metros. La primera imagen sobre el altiplano boliviano en Sudlipes fue tomada cerca de las controversiales minas de San Cristóbal. La aridez del paisaje de un cañón como contraste de la riqueza mineral de la zona con yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del mundo. Dentro de la reserva Eduardo Avaroa y frente a la Laguna Colorada, elegimos 1 o 2 ángulos entre los múltiples que ésta ofrece. Aquí la mayor parte del tiempo se nos pasaba esperando entre tremendas ráfagas a aquellos cortos intervalos cuando el viento cesaba para poder activar el disparador de la cámara. Dentro de la reserva nos quedamos 3 noches con el fin de estar lo más cerca posible de las lagunas a horas estratégicas, ya que no a todas horas se puede observar la intensidad de color en ellas. «80 kilómetros más allá, justo en la frontera con Chile y al pie del realmente majestuoso volcán Licancabur, está la Laguna Verde. De vuelta en Buenos Aires, mientras me recuperaba y antes de emprender un nuevo viaje, trabajé en el laboratorio mirando los resultados y revisando con Alberto Serena, maestro de impresión, que el material que tenía hasta entonces estuviera bien logrado. En abril iniciamos el viaje al sur, donde a diferencia de nuestro primer viaje al noroeste, tuvimos condiciones climáticas realmente excepcionales prácticamente todo el tiempo, tanto en Bariloche como en Patagonia. Bariloche específicamente ofrece muchísima variedad paisajística. Por ello hicimos un scouting pidiendo referencia a gente local. En el área del Valle Encantado consideré importante fotografiar el río Traful, por ser una vista muy típica aquí y a la misma vez casi como de cuento. Igualmente, dentro de este mismo valle, el Dedo de Dios, que a las primeras horas de la mañana presenta un aspecto místico y de fábula.
De los paisajes que anticipadamente sabía que quería fotografiar era el Nahuel Huapi, por ser una de esas vistas estereotípicas con lagos azules que parecen fundirse con el horizonte. Definitivamente, otro imperdible para mí era el Ventisquero Negro, al pie del Cerro Tronador, por el aspecto denso y sombrío de esta vista. Continuamos la segunda parte de este viaje más hacia el sur aún. 1600 kilómetros de ruta, mayormente de estepa, hasta la pintoresca ciudad del Calafate en Patagonia. Allí, el Perito Moreno y el Cerro Chaltén. Dos grandes y majestuosos retos, en especial el grado de dificultad del Chaltén. No solo por el esfuerzo físico de una escalada considerablemente importante, sino además por lo azaroso que justamente hace honor a su nombre. Chaltén, palabra tehuelche, significa montaña humeante. Casi siempre está nublado y de hecho es muy difícil poder apreciarlo despejado. Más aún, totalmente despejado como tuvimos la oportunidad. Intentamos contratar a una persona que nos ayudara cargando el equipo para no llegar exhaustos y agotados a trabajar a la cima. Sin embargo, al ser el final de la temporada turística, no fue posible obtener algunos servicios. Una pareja belga, al escucharnos preguntar por el servicio, nos comentó que les interesaba también subir muy temprano al cerro y compartir con nosotros el transporte privado de la mañana desde donde inicia el ascenso, ofreciéndose además amablemente a cargar el peso del equipo. Esto, que parece ser un pequeño detalle, fue en realidad una gran ayuda, ya que además de hacer la escalada más amena, alivió después el proceso de la toma. Es por esa razón que del Chaltén, más que de cualquier otra locación, hay mayor documentación del proceso de trabajo, justo gracias a que Louis y Sophie lo hicieran en forma detallada. En las demás locaciones, tanto mi asistente como yo estábamos sumamente ocupados como para poder concentrarnos además en otra cosa que realizar la toma principal. Finalmente, exhaustos, pero satisfechos y seguros de que teníamos nuestra toma, regresamos de nuevo al Calafate para ir desde ahí al Perito Moreno. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1981, el tercer y último viaje de esta etapa, a 1300 kilómetros norte desde Buenos Aires hasta Puerto Iguazú, está la localidad más cercana a las cataratas, a tan solo 17 kilómetros del parque del lado argentino, donde nos reciben con su exuberante verdor y el sonido de las fuertes caídas de agua. Hacia el final de la tarde, los amables guardaparques nos llevaron a uno de los sectores quizás más conmovedores allí, la Garganta del Diablo, en la cual pudimos incluso trabajar en condiciones únicas. Tener el mirador libre de turistas fue algo excepcional, tanto para realizar la toma como para disfrutar a plenitud el espectáculo de tan magnificente salto de agua. Sin duda, hay miles de ángulos impresionantes desde donde hacer fotografías de las cataratas. Sin embargo, el otro lugar maravilloso y que más me interesó captar era la perspectiva desde el Salto Biguá. No solo por la hermosa perspectiva casi detrás del punto mismo de la caída de agua, sino además porque recibe directamente los primeros rayos de luz durante la mañana.